Alternativas peronistas le han tirado con todo. Es el hombre del momento, todos quieren hablar con él y usted lo va a escuchar esta noche en Las Voces. Está precisamente haciendo campaña en San Nicolás, ahí lo tenemos. Massa, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿es el hombre del momento? No, yo soy simplemente un intendente que encabeza junto a un grupo de intendentes un espacio político que decidió armar una alternativa pensando en el futuro, que decidió armar una alternativa saliendo de la lógica de la política de la descalificación, saliendo de la lógica de la política del agravio y poniendo dos temas centralmente en la campaña: la propuesta por un lado y por otro lado la construcción a futuro de la Argentina, poniendo algunos temas que tienen que ver con la representación de la sociedad como eje de la campaña y planteando que hay una nueva forma de hacer política y que queremos expresarla. Ahora, bueno, usted fue jefe de gabinete del gobierno kirchnerista, hay gente, Justosi adhirió a Cristina Kirchner también, que los defraudó, que dijeron no, nos vamos por nuestra cuenta y le damos la espalda al gobierno. A ver, acá no se trata de dar o no la espalda, acá se trata de defender los intereses de nuestras comunidades. Cuando la inseguridad no forma parte de la agenda central de la política, cuando la inflación no forma parte de la agenda central de la política, cuando uno ve que los personajes que uno siente que no lo representan, los de Lía, los Moreno, la Cámpora, son el eje central de una construcción, uno no tiene más lugar en ese lugar. Y entonces nosotros sentimos que venía un tiempo nuevo, un tiempo en el que teníamos la obligación de construir de cara a la sociedad la agenda que nosotros proponemos, una agenda que tiene que ver con armar equipos, con presentar propuestas, con apelar a la diversidad. Nosotros apostamos a la diversidad en términos de construcción política. Tenemos la suerte de que nos acompañe gente de las 4 centrales obreras dentro de las listas. Tenemos gente del sector industrial, gente del mundo empresario, gente que representa a los jubilados, gente que representa a la pequeña y la mediana empresa, al agro y a las distintas entidades del agro, porque sentimos que nuestra provincia, que es tan diversa, que es tan distinta, que tiene mar, que tiene río, que tiene delta, que tiene sierras, que tiene tantas diferencias, que tiene sectores industriales y campo, necesita una propuesta política que salga de la lógica amigo-enemigo. No puede ser que la industria sea vista o planteada como enemiga del campo o que el interior sea planteado como enemigo de la ciudad. Nosotros creemos que hay que planificar a largo plazo y hay que plantear una alianza estratégica de todos los sectores. Y eso también implica apostar a la diversidad en términos políticos y convocar a vecinalistas, a radicales. Obviamente el núcleo central son nuestros intendentes peronistas, pero también gente que viene de distintos sectores, del PRO, de los sectores independientes, apelando a la construcción en la provincia de Buenos Aires de una fuerza política que trace una raya, que abandone las peleas del pasado y que dé la pelea contra los problemas de verdad, que dé la pelea contra los problemas que tiene la gente todos los días. Claro, Massa, Hace aproximadamente 30 días que están las listas, los candidatos. Yo he escuchado hablar de un lado, del otro, de críticas hacia nuestro sector, hacia nuestro armado, hacia nuestra diversidad. Ahora, de la inseguridad, que es un problema que sufre la gente todos los días, y no, como dicen algunos, los más ricos, porque la inseguridad la sufre mucho más la abuela que va a llevar al colegio al nieto y que cuando sale la roban, o la mamá que lleva al hijo a la plaza, o la sufre el laburante que a las 6:30 de la mañana va a tomar el tren o el colectivo y lo roban. Y ese tema no se está discutiendo. Claro. Ahora, Massa... Cuando hablamos de cuestiones vinculadas a lo propositivo, yo pregunto, ¿cuántos plantearon en los últimos 30 días, desde que hay agenda electoral, propuestas como la que planteamos nosotros a partir de subir el mínimo no imponible, bajar el impacto de ganancias en jubilados, en trabajadores, en pequeña y mediana empresa? Lo que pasa es que la política ha tornado un lugar muy vulgar y nosotros en la vulgaridad no vamos a entrar. Massa. Nosotros no vamos a decir Pedro es tal cosa, Juan es tal otra, porque creemos
que el futuro de la Argentina requiere de dirigentes que tengan capacidad de articular con los sectores. Ahora, y Massa, requiere de dirigentes ¿me está escuchando? que en lugar de andar discutiendo bajezas, estén discutiendo los problemas cotidianos de la gente. Eso fue lo que nos dio origen, eso fue lo que nos pidieron los intendentes, eso fue lo que definimos Massa, en el momento que decidimos constituirnos Massa, como una fuerza política alternativa, superadora. Y creo que centralmente vamos a respetar ese camino que elegimos. ¿Me está escuchando? No, le quería preguntar, ¿no? Porque vio que le están haciendo críticas también de sectores independientes, del periodismo, que usted tiene una actitud como ambigua, que no se sabe si es oficialista o si es opositor. ¿Por qué rompieron ustedes con Cristina? ¿Sabe lo que pasa, Marcelo? Mire, a ver, si uno dice, a mí me gusta que haya en la Argentina asignación universal, ¿eso significa tomar posición a favor del gobierno o significa tomar posición a favor de una política? Si uno dice, en la Argentina hemos avanzado mucho para ponerle punto final al agravio, al oprobio que significaron los años de dictadura, en términos de violaciones de derechos humanos. Si uno dice que, por ejemplo, la inclusión jubilatoria, la que además a mí me tocó trabajar, ha sido una medida importante que ha cambiado la realidad de muchos abuelos. ¿Eso significa, digamos, tomar posición a favor? Ahora, si uno dice, estoy en contra de que se reforme la Constitución, quiero una Corte independiente, quiero una justicia independiente, no quiero las reelecciones indefinidas, ni del presidente, ni del gobernador, e inclusive fuimos más allá y dijimos ni de los intendentes, aún sabiendo que hay intendentes nuestros que vienen de varios mandatos y que tenemos que poner punto final a ese tema. En realidad lo que estamos diciendo es, esto es lo que pensamos. Lo que pasa es que acá es mucho más fácil sentarse a calificar al otro que sentarse a proponer. Yo quiero discutir cuántas cámaras necesitamos en la provincia de Buenos Aires para que la gente viva más segura, cuántos móviles. Yo quiero sentarme a discutir si vamos a tener o no policía municipal, porque sabe que la gente tiene miedo en la provincia de Buenos Aires y necesita que los municipios tengan una herramienta de prevención. Ahora, si vamos a endurecer las condenas contra aquellos que abusan en relación paterno-filial dentro del hogar, dentro del vínculo familiar, de sus hijos, de sus sobrinos, de sus hijos básicamente, o hijas, si vamos a endurecer la pena a la trata, si vamos a endurecer las penas a los narcotraficantes. Esas son las cuestiones centrales a discutir en la Argentina. Ahora, como Massa, dijo hoy el Papa, estamos siendo invadidos por los mercaderes de la muerte. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Y esas son las peleas que tenemos que dar como sociedad. Y esas son las peleas que tenemos que asumir los que tenemos una responsabilidad política. Tenemos que asumir peleas en esos temas y en los temas cotidianos. Temas que tienen que ver con la integración de las personas con capacidades diferentes, temas que tienen que ver con la prevención en bulimia, en anorexia, temas que tienen que ver con celiaquía, que cuando uno los mira y los plantea en la agenda parecieran temas muy menores, pero en realidad tienen que ver con la calidad de vida de todos los días de los argentinos. Y nosotros queremos plantear esa agenda. ¿Es una agenda distinta? Sí, es una agenda distinta. Pero ¿sabe qué? En la calle, hoy, en Pergamino, en la peatonal, miles de personas, en San Nicolás lo mismo. ¿Sabe qué me decían? 3 cosas. No aflojes, seguí solo, no te dejes encerrar ni por unos ni por otros, seguí adelante. Y yo obviamente asumí el compromiso de decirle a la gente, quédense tranquilos, empezamos un camino solos que lo vamos a llevar adelante. Y también lo otro que me decía la gente es, sigan defendiéndonos de los problemas que tenemos todos los días. Y la verdad es que yo prefiero elegir esa agenda, aunque me critiquen desde un lugar, me critiquen del otro, porque a mí la única opinión que me importa es la opinión de la gente. Massa, si nos da respuestas un poco más cortas, le podemos hacer más preguntas y conocer su opinión en distintos temas. Usted mencionó recién el tema de la inseguridad, criticó al gobierno. Ahora, en cuanto se conoció su lista, Sergio Berni, el secretario de Seguridad, le disparó con munición gruesa porque dijo que hay narcotraficantes en la zona de Nordelta, que es la zona más cara de Tigre. Sí, en realidad, digamos, nosotros lo que planteamos frente a ese tema fue una cuestión muy sencilla. Hicimos una presentación
en la Fiscalía Federal de San Isidro para que se investigue. Si hay 1, 10 o 100 narcos, que los metan presos a todos. Esa es una tarea de las fuerzas federales y nosotros, con las cámaras, con los móviles municipales, con todo el esfuerzo de inversión que hacemos del municipio, estamos dispuestos a acompañarlos, sea en Nordelta, sea en Puerto Madero o en cualquier otro lugar de la Argentina. Porque en realidad hay que pelear contra los mercenarios que lucran con la vida de nuestros hijos. Pero, vuelvo a repetir, es un tema que, como es de jurisdicción federal, lo que pedimos es que cuenten con todas las herramientas del municipio para combatir ese flagelo, que cuenten con nosotros. Nosotros queremos a los narcos presos. Massa, ¿cuál es la evaluación suya actual de Cristina Fernández de Kirchner? Ayer vio que utilizó la cadena, hizo campaña, se conectó con su oponente, con el candidato a diputado por el oficialismo. Insaurralde, que lo lleva a todos lados. Claro, y además, bueno, tiene una actitud muy agresiva contra la oposición. ¿Cómo ve usted a Cristina Fernández de Kirchner hoy? A ver, yo, Marcelo, no quiero entrar en las calificaciones personales de Massa dice tal cosa de fulano, de mengano, de sultano. Yo quiero, digamos, entrar en calificación de temas. Nosotros evidentemente fuimos agrandando nuestras diferencias y por eso finalmente armamos nuestro propio espacio. Pero vuelvo a repetir, digamos, lo más importante o lo que más nos importa es tratar de expresar al trabajador, al desocupado, a la clase media, en términos electorales y en términos de propuesta. Al empresario pyme que hoy paga ganancias cuando reinvierte en una máquina y pretendemos que se lo exima. Nosotros pretendemos eso, no pretendemos andar calificando. Obviamente marcamos nuestra diferencia con firmeza. ¿Desde qué lugar? Desde presentar una propuesta electoral alternativa. Fíjese qué honestos que fuimos intelectualmente, que no somos de los que se quedan diciendo por lo bajo que piensan una cosa y después, digamos, se paran en la comodidad. Nosotros elegimos armar nuestra propuesta y tratar de expresar a los bonaerenses electoralmente, que es el camino que creíamos el mejor. Y a partir de eso, de las diferencias que tenemos y de las propuestas que tenemos para que la Argentina evolucione mejor y tenga cada vez más futuro, es que elegimos construir nuestro espacio político. Massa, cuando usted fue jefe de gabinete, ¿sospechaba de los negocios o de las obras que encaraba el secretario de Transporte en ese momento, Ricardo Jaime? No, porque en realidad 2 meses antes del cambio de jefe de gabinete se había descentralizado todo lo que era los fondos de transporte en la Secretaría de Transporte y en el Ministerio de Planificación, con lo cual no había un esquema de interrelación en la jefatura de gabinete. Más allá de eso, Edgardo, yo lo que creo es que, digamos, nosotros con una justicia independiente, que parte de tener una corte independiente y una corte fuerte y autónoma y que administre sus recursos, vamos a tener un poder judicial que puede investigar a todos aquellos que cometen un ilícito, en el marco de la función pública o también en el marco de la vida cotidiana. Necesitamos una justicia fuerte, pero también necesitamos una justicia descentralizada y cercana a la gente. Mire, en la provincia de Buenos Aires tenemos 135 municipios. La mayoría de la gente no sabe quiénes son los jueces que condenan o que liberan a aquellos que les roban, que los matan, Massa, que violan. Y entonces, esta definición central, sí, descentralizar a la justicia y a las fiscalías, al Ministerio Público Fiscal, para que la justicia no sea solamente un título, sean personas responsables de carne y hueso, como somos los intendentes, como son los gobernadores o como son los diputados. Pero esta definición que usted está haciendo sobre el tema de la justicia quiere decir que en este debate y en este proyecto del gobierno que fue declarado anticonstitucional por la Corte, ¿está en contra de la propuesta del gobierno? Absolutamente. De hecho, Felipe Solá, que es parte de nuestra lista y que ya era parte de nuestro frente, Graciela Camaño, que era parte de nuestro frente, votaron en contra. Así que me parece que nuestra posición fue clara y sostenemos la misma posición. Queremos y creemos que cuanto
más autonomía tenga la Corte, mayor confianza va a haber en el país. Mire, esta Corte fue creada con la idea de construir una Corte independiente y prestigiosa, y tiene gente que piensa muy distinto. Es muy diversa, es como nuestra lista, muy diversa la Corte. Ahora, gente que piensa muy distinto, pero que es muy prestigiosa en el terreno del derecho. Y entonces lo que tenemos que hacer es cuidar a esta Corte independiente y tratar de darle la mayor cantidad y capacidad y fortalezas posibles. Massa, ¿qué haría usted, o mejor dicho, qué daño considera usted que le hizo Guillermo Moreno al INDEC? Porque los índices de inflación del INDEC no generan confianza en los argentinos, nadie le cree. Yo creo que en realidad el problema más grave es que si usted tiene fiebre y no sabe qué temperatura tiene, es muy difícil que pueda tener la posibilidad de curarse o de curarla. Le voy a contar una anécdota tal vez muy cotidiana, tal vez muy menor para la jerarquía o para el prestigio del programa, pero hoy tomando mate en el centro de jubilados de Luz y Fuerza de aquí de San Nicolás, un abuelo me decía lo de los 6 pesos y me decía, porque le dije, mira, me preguntó qué comía en la campaña y le conté que durante el día tomaba mate todo el tiempo porque el mate era como que me daba energía. Y entonces me dijo, además, permite que los 6 pesos alcancen, en realidad de manera irónica. Y la verdad es que esos planteos, la gente siente que terminan siendo una afrenta. Me parece que lo peor que uno puede hacer es no decirle la verdad a la gente. Hay que decirle la verdad a la gente y para eso necesitamos un INDEC que sea autónomo, que sea fuerte y que tenga participación de todos los sectores económicos y sociales en su control y en su administración. Massa, ¿usted piensa que, que hay un fin de ciclo del kirchnerismo? Yo lo que creo, más allá de los títulos que le gusta poner a cada uno, que en la provincia de Buenos Aires hay una fuerza política que ha trazado una raya y que ha planteado que más allá de las divisiones del pasado hay que construir el futuro, y que tiene un montón de dirigentes jóvenes que han sabido ganarse un lugar en la gestión, en la política y en sus comunidades, y que está pensando en el mañana, que está pensando en sus hijos, que está pensando en nuestros nietos. Ese es el desafío nuestro. A nosotros no nos importa calificar para atrás, a nosotros nos importa construir para adelante. Nos sentimos protagonistas del futuro de la Argentina, pero además nos sentimos responsables de poder construir un futuro en el que la Argentina no esté permanentemente en la discusión eterna de las divisiones, sino en la construcción y en la suma, para tratar de encontrar el crecimiento y el desarrollo que nos lleven a un progreso sostenido. Massa, usted siempre se ha apoyado en su gestión como intendente de Tigre, que ha sido respaldada por los habitantes de ahí. Ahora, la oposición, sobre todo, la oposición a su figura, sobre todo el kirchnerismo, dice, Massa se ocupa de los que más tienen en Tigre y viven muy bien, pero aquellos que tienen menos, o los isleños, tienen muchas demandas insatisfechas y una fuerte carga impositiva. A ver, lo primero que quiero decir es que la fuerte carga impositiva la tienen los que más tienen. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos 4.000 cuentas que son cuenta cero, que son de aquellos sectores más vulnerables, y tenemos empresas como, no voy a dar marcas, pero automotrices, que cuando yo asumí como intendente pagaban 20.000 pesos al mes y hoy pagan más de 4 millones de pesos al mes, porque en realidad lo que apelamos es a la construcción de una matriz tributaria progresiva. Quien más tiene es quien más paga. Digo, el metro cuadrado en términos de percepción fiscal de una casa en un barrio cerrado paga más que de una casa en un barrio que tiene más carencias de servicios. Pero además lo que le voy a decir es que nosotros tuvimos el 75 o casi el 75% de los votos. Mi pregunta es si el 75% de los vecinos de Tigre son ricos. Porque en realidad estaríamos ante un fenómeno inusitado
en el Gran Buenos Aires. En realidad, la gente premia a aquellos que trabajamos, a aquellos que gestionamos, a aquellos que estamos cerca, a aquellos que contestamos las cartas, los mails. ¿Sabe que premia a la gente? A aquellos que le decimos la verdad, a aquellos que le decimos cuando podemos y cuando no podemos resolver un problema, pero sobre todo a aquellos que nos hacemos cargo de un problema. Le voy a poner un ejemplo. En nuestra provincia la seguridad por ahora es una responsabilidad del Estado provincial. Y nosotros, sin embargo, invertimos más de 150 millones de pesos de nuestro presupuesto para tener 1000 cámaras, para tener 42 móviles, para tener sistemas satelitales de control que permitan que el transporte escolar, que el transporte público de pasajeros, que los jardines de infantes tengan sistemas de conexión al centro de monitoreo, que nos permiten hoy que los domicilios particulares empiecen a tener un botón de pánico que de manera centralizada conecta con bomberos, con policías, ambulancias, y que a lo largo de este año lo vamos a extender a todos los hogares de Tigre. Claro. Eso tiene que ver con hacerse cargo de un problema. Bien, Massa, la última. Scioli estuvo negociando con usted, pero usted, digamos, de lo que está expresando, sobre todo en el tema de seguridad, está planteando cuestionamientos a la gestión, por lo menos en el área de seguridad del gobierno de Scioli. Yo planteo aportes, propuestas. Si alguien lo toma como cuestionamiento, es porque en realidad no escucha lo que plantea cotidianamente la gente en la calle. A ver, acá se habla mucho de encuestas. Agarremos cualquier encuesta de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el principal problema de los bonaerenses? ¿Cuál es? Aparecen 3 temas. La inseguridad aparece en todas primero. Y entonces lo que tenemos que hacer es ocuparnos, proponiendo soluciones e invirtiendo en prevención. Eso es simplemente lo que planteamos nosotros. Si alguien se siente cuestionado, lo que tiene que hacer es tratar de ayudarnos en propuestas, tratar de ayudarnos en la búsqueda de soluciones y poner recursos en esos temas. Massa, ¿usted se siente capaz de disputarle a Daniel Scioli la candidatura presidencial del peronismo en 2015? Yo me siento capaz de construir una fuerza política que irrumpe en la política bonaerense, que el 11 de agosto hace su debut, su estreno, que obviamente genera mucha expectativa, que el 27 de octubre es la única que puede ganar en la provincia de Buenos Aires al oficialismo, y me siento capaz de haber construido esa fuerza. De ahí para adelante tenemos la responsabilidad de ocuparnos, de ir resolviendo los temas que le vamos planteando a la gente en nuestro mano a mano, en nuestros diálogos con los distintos sectores, con la clase media, con los trabajadores, con los jubilados, con los que están desocupados, con los pibes de entre 16 y 25 años que ni estudian ni trabajan, con los docentes. Eso es de lo que me siento capaz hoy. Después del tiempo y Dios proveerán. Bien, Sergio Massa, le agradecemos mucho que haya estado esta noche en A Dos Voces, de ahí de San Nicolás, y bueno, vamos a... Obviamente se viene... Agradezco que nos den esta posibilidad, sobre todo porque los nicoleños nos están esperando en un encuentro muy lindo. Vio que Insaurralde, Margarita Stolbiz y de Narváez quieren que usted debata ahora, no después de las internas abiertas. Sí, a ver, las PASO fueron establecidas como mecanismo de selección, no de elección. Me parece que además hay otros candidatos, está Madeo, está Venegas. Me parece que hay que plantear un acuerdo en el que estemos todos y no algunos. Me parece que en realidad ahora a algunos les agarra el apuro por debatir, pero hace 30 días que se dedican a descalificar. Nosotros hace 30 días que nos dedicamos a escuchar la opinión de la gente y a hacer nuestras propuestas. Bien, Sergio Massa, gracias. Gracias por estar aquí en A Dos Voces. No, de nada.